Muy bien, mis hermanos, buenos días. Saludos a los hermanos que no he saludado. Vamos hoy día a seguir con la secuencia del libro de Apocalipsis, donde habla acerca de las iglesias. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 19. Vamos a tenerlo buscado para comenzar con la oración. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. ¿Tenemos? Amén. Ya, entonces vamos a tenerlo ahí guardadito. Y ahora vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él bendiga su palabra y también nos ayude a comprender también lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oremos en reverencia. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día de reposo y por la invitación, Señor, que nos has hecho a cada uno de nosotros en lo personal. Gracias por invitarnos, Señor, a este banquete celestial, porque sabemos que eres tú, Señor, que invitas a tu pueblo, porque tú quieres tener comunión con cada uno de nosotros, Señor, como súbditos tuyos, como siervos tuyos, Señor. Gracias por esta hermosa invitación que usted nos hace. Señora, ahora te pedimos que sea usted preparando nuestro corazón para sí mismo, Señor, recibir tu palabra. Saber, Señor, que eres tú que nos hablas a nuestras vidas. Saber, Señor, que tú usas hombres para poder corregir y también para poder dar aliento, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana y bendice a cada uno de mis hermanos que las escuchan, que están aquí presentes. También, Señor, quiero orar por los hermanos que están pasando dificultades en nuestras vidas, en la vida, Señor. Hay un hermano, el hermano Delfín, que nos ha contado que su esposa ha sufrido un derrame, Señor. Qué dura prueba está pasando mi hermano. Te pido, Señor, por la esposa de él, que sea usted, Señor, estando con ella en este tiempo, con el hermano Delfín, y dale sanidad, Señor, a su cuerpo, si es tu voluntad. Padre, oro también por las familias de la iglesia. Esta vez quiero orar por nuestra hermana Soraya, por nuestro hermano Diego, su esposa, Señor, por sus hijos, Señor. Ustedes saben lo que están padeciendo ellos. Así que, Señor, sea usted su ayudador y también su guardador, Señor. Y asimismo te pido por cada uno de mis hermanos que están pasando por momentos difíciles en su vida. Tal vez enfermedades, tal vez, Señor, decaimiento espiritual, que no quieren saber nada. Yo oro, Señor, por ellos para que sea usted, Señor, dando sabiduría y también poniendo en su mente y en su corazón el deseo de seguir adelante. Porque sabemos que este camino no es fácil, mas tú, Señor, prometiste a tus discípulos, a tu iglesia, que tú no nos dejarás solos, sino que estarás con nosotros para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer el texto que hemos buscado. Apocalipsis 2, 18 al 29. El tema de esta mañana es: porque tengo contra ti que toleras a Jezabel. Entonces la palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepiente de sus obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirás con barra de hierro. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hasta aquí la lectura. Hermanos, ya anteriormente hemos podido escuchar el llamado de atención que Jesús ha hecho a cada una de estas iglesias. Hemos escuchado ya 3 mensajes por mi persona, uno por el hermano Valentín y también por el hermano Chancay. Entonces hemos escuchado los mensajes. Y él dice, yo conozco tus obras. Creo que esta es una frase que se repite en todos los mensajes. Yo conozco tus obras. Hoy continuamos con el mismo patrón dirigido esta vez a la iglesia de Tiatira. Estas ciudades de Tiatira estaban ubicadas en Asia Menor y era una provincia romana gobernada por el emperador. Entonces, estas ciudades, como las otras nombradas en estos libros, tenían algo en común, que todas eran muy paganas, tenían sus propios dioses, tenían sus propias creencias. Entonces, dentro de esta misma provincia también se adoraba al emperador romano como una deidad y también tenía su propio culto. Es decir, que todas estas ciudades eran totalmente adoradoras, como dice el texto, de Satanás, ciudades muy paganas. Pero en medio de esta oscuridad, una oscuridad total, Dios decide poner un rayo de luz. Y como nosotros hemos escuchado, este rayo de luz, para que ilumine en medio de las tinieblas, se llama la iglesia que llevan estos nombres. En este caso, la iglesia de Tiatira. Y yo quiero comenzar este servicio haciendo énfasis en las primeras palabras dichas por Jesús a esta iglesia. Vamos a buscar Apocalipsis 2, versículos 18 al 19. Apocalipsis 2, 18, 19 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Hermanos, el texto dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, dice el texto. Todos aquí sabemos para qué sirven los ojos, ¿verdad? Para ver, para observar. Es algo que hasta los niños pequeños saben, ¿verdad? Para observar qué está pasando. Para eso sirven los ojos. Todos aquí sabemos para qué sirven también las llamas de fuego, ¿verdad? Todos nos hemos quemado en algún momento de nuestra vida. Entonces, las llamas muchas veces sirven para consumir.
pero también sirve para purificar. Por ejemplo, en el caso de los que se dedican a purificar el oro, para purificar, ¿verdad? Positivo y negativo. Pero esa es la función de las llamas o del fuego. Entonces, mire cómo Juan combina estos dos elementos en la persona de Jesús. Porque estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Aquí. Todas estas dos cosas se combinan para enseñarnos que no hay nada oculto. Nada oculto. Él ve el corazón, las intenciones. Él ve los secretos más íntimos que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él conoce todo. Él conoce absolutamente todo. El fuego en la Biblia purifica, dice la palabra, purifica y quita impurezas. También juzga lo malo. Y eso es lo que Jesús hace aquí, ¿verdad? Él está diciéndole a la iglesia que tiene cosas positivas. Yo conozco tus obras, dice. Pero también le dice, tengo contra ti. Entonces, hay algo negativo también. Vamos a buscar Malaquías 3, versículo 2. Los ojos que nosotros podemos observar aquí son de absoluta santidad. Jesús no tolera el pecado, no lo tolera para nada. Pero Él quiere limpiarte. Por eso está exhortando a la iglesia. Malaquías 3, versículo 2 al 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerá Jehová ofrenda a justicia. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra de fuego aquí? Purificar, quitar la suciedad, ¿verdad? Pero también dice que es para consumir. Por un lado consume y por el otro lado purifica. Eso es lo que significan los ojos de llama de fuego del Señor que vemos aquí. Es terrible, es terrible. No podemos ocultarle nada al Señor. Como he dicho, lo que podemos ver aquí son ojos de santidad absoluta y con autoridad le dice lo que hace. Yo conozco tus obras, nuevamente. Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Y el texto dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era mucho mejor. Pero también el texto nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué cosas son? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas para los ídolos. En nuestra actualidad, nosotros decimos ser, cuando escuchamos estos textos, bueno, eso era la antigüedad, nosotros somos modernos. Ya nosotros no vemos ni observamos cosas paganas como antes, ¿verdad? Ya no se ven ídolos como antes. Pero no. El espíritu de Jezabel todavía opera en las iglesias, porque ella es muy astuta. Es una mujer muy astuta. Como podemos ver aquí, estaba enseñando a sus siervos. ¿Y qué le enseñaba? La Biblia nos dice a fornicar. Fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor conocía que esta iglesia había adoptado costumbres paganas y una mezcla en cuanto a su fe. Ya su adoración al Señor no era una adoración santa. Su adoración ya estaba comprometida, su fe estaba comprometida. Ya no era pura su adoración. Se había vuelto sincretista. ¿Qué significa sincretista? Cuando usted es cristiano,
y usted se mezcla con el mundo. Hace una combinación en cuanto a su fe, ya su fe no es pura. Pero ¿qué hemos leído? Que el Señor es santo y Él no tolera que usted se mezcle con las cosas del mundo. No lo tolera. El texto dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escuche, que toleras a esa mujer, Jezabel, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar nuevamente y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dos cosas. Primero, ¿quién era Jezabel? ¿Quién era esta mujer? Segundo, ¿cuáles eran sus enseñanzas? Porque creo que nosotros como cristianos debemos estar prevenidos, ¿verdad? Porque vivimos en un sector, en una ciudad, en un país que no es muy diferente a Tiatira. Es un país con muchas costumbres paganas, con fiestas paganas. Y nosotros no vivimos fuera de este país, vivimos dentro de este país. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas que al Señor no les agrada, pero nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien y que le agrada al Señor. Por eso nosotros debemos estar prevenidos en cuanto a lo que hacemos. Y por eso yo quiero explicarle quién era Jezabel y cuáles eran sus enseñanzas. Primero, ¿quién era Jezabel? En la primera lectura que hizo nuestro hermano Valentín, nos dice que Jezabel era la hija de Etbaal. ¿Quién era este hombre? Este era el rey de los sidonios. Entonces no estamos hablando de una mujer cualquiera, hablando de la historia, ¿verdad? Porque ya nuestro hermano Valentín leyó acerca de este texto. Nos dice, por tanto, que ella era hija de un rey, fue esposa también de uno de los reyes más paganos y viles de la historia de Israel, del rey Acab me refiero. Vamos a buscar un poco para entender el contexto de quién era esta mujer y cuáles eran sus prácticas y sus enseñanzas. Vamos a buscar Primera de Reyes 16, 31 al 33. Primera de Reyes 16, 31 al 33. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová. Dios, ¿de quién? De Israel, dice el texto, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando del Dios de las Escrituras. Entonces, en este contexto nosotros encontramos a un rey, que se puede decir que era un hombre cristiano, que conocía las prácticas y enseñanzas del Dios de los cielos. Mas, sin embargo, nos dice que este hombre se fue en pos de ¿quién? De los ídolos. ¿Y los ídolos de quién? De esta mujer, del papá de esta mujer, de sus reyes. ¿Adoró a quién? A Baal y a Astoreth. Nuevamente, ¿quién era Jezabel? Una princesa pagana con sus propias costumbres y sus propios dioses. Ella tenía como dios a Baal, también a Astoreth. Si usted puede buscar la historia de Elías, va a encontrar entonces casi la mayoría de hechos de lo que hizo esta mujer. Entonces ella, como digo, tenía a dioses a Baal, también a Astoreth, etc. Y todos estos dioses eran abominables ante los ojos de Dios. Esta mujer fue la causante del declive moral en el tiempo de los reyes. Ellos ya estaban en el suelo, si se puede decir, espiritualmente. Pero con esta mujer su pecado aumentó. ¿Qué más hizo ella? Esta mujer fue la causante, como dije, del declive moral en el tiempo de los reyes. Persiguió a Elías, al profeta Elías, a ese profeta que se fue a los cielos, que Dios lo llevó. Lo persiguió para matarlo.
dio muerte a los otros profetas. Muchos profetas murieron en su mano. Enseñó al pueblo a sacrificar a sus hijos a los demonios. La deidad de los sidonios, cuando habla de Baal, era una estatua grande que en medio tenía como un horno de fuego, y lo que ellos hacían era traer a sus hijos y sacrificarlos a este dios. Literalmente lo tiraban al fuego y lo mataban. Eso es lo que ellos hacían. Sacrificaban, ella enseñó a sacrificar a los hijos de Israel, a sus hijos, a los demonios, y también los adoraban. Esa era la práctica que esta mujer enseñaba. Y enseñaba a su marido Acab y al pueblo para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Se han escuchado cuando no hay una mujer que no es muy buena, ¿verdad? Que no conoce a Dios. Y impulsa a su marido a hacer lo malo. Lo incita a hacer lo malo. Es más o menos lo que está pasando aquí. Esta mujer instaba a su marido a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y lo peor era que ella tomaba el nombre de Dios para decir que lo que ella hacía lo hacía con la aprobación de Dios. Pero no era así. Pero Dios trajo juicio contra esta mujer. Las cosas no se quedaron así. Dios trajo un juicio contra esta mujer por causa de su pecado. Segunda de Reyes 9, 36, 37. Este es el juicio que Dios trae a esta mujer. Si quieres pueden buscar, ¿ya? Segunda de Reyes 9, 36, 37. Segunda de Reyes 9, 36, 37 dice: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de sus siervos Elías, Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel. De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, hermanos, que el pecado de la fornicación y el pecado de los ídolos, fornicar con los ídolos, es un pecado que a Dios no le agrada. Si usted lee el primero y segundo mandamiento, usted puede observar que Dios maldice a la generación de aquellos que hacen esto. Vamos a buscar un ratito el segundo mandamiento, y quiero hacer una observación en cuanto a esto. Página 116. Ya, en el segundo mandamiento, en la parte que dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿hasta qué? Hablando de la idolatría, de las imágenes, porque el primer mandamiento comienza, no te harás dioses ajenos. Entonces Dios pone mucho énfasis en la idolatría, y más con sus hijos. ¿Cómo comienza este texto? Yo tengo ojos como llama de fuegos. Yo puedo ver lo que tú haces en lo secreto, lo que tú haces fuera de la iglesia. Nada es oculto ante los ojos del Señor. Todo está abierto, es como un libro. Usted es como un libro abierto ante los ojos de Dios. No hay nada oculto. Él ve todo. Y eso era lo que estaba pasando con esta iglesia. Hermanos, esta mujer enseñó nuevamente al rey y al pueblo a ser rebelde ante Dios. Y hoy vemos lo mismo, el mismo patrón, pero esta vez a la iglesia de Tiatira. Y no estamos hablando de una mujer literal, sino que estamos hablando de su influencia, de sus enseñanzas, porque eso era lo que Jezabel enseñaba en el Antiguo Testamento. Y eso era lo que se estaba enseñando ahora en el Nuevo Testamento. La fornicación y comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Las Escrituras nos dice dos cosas. Primero, la fornicación. Y segundo, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este es el segundo punto de las enseñanzas de ella. Todos sabemos qué es la fornicación, ¿verdad? Todos nosotros creo que hemos visto, experimentado, hemos tenido amigos o amigas o familias que han sufrido por la fornicación, ¿verdad? Es engañar a tu esposo o esposa con otra persona. Es dañar la pureza del matrimonio. Esto es, en un sentido literal de la palabra, algo totalmente inmundo ante los ojos de Dios. Sabemos que Satanás siempre ha querido dañar las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 vemos que Dios establece el matrimonio. Pero ¿qué hace Satanás? Viene y lo quiere destruir. Por eso en estas enseñanzas Jezabel comienza con la fornicación. Quiere que fornique. Hablando de cosas espirituales también. No solamente de cosas carnales. No solamente que usted sea infiel a su esposo. No, sino que estamos hablando de cosas espirituales. Esto pasa cuando estamos con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Esto es así. Algo que yo he aprendido de las Escrituras es que Dios nos ama tanto que Él no nos miente. Él nos dice las cosas como son. Él dice, cuando ustedes están con un pie fuera de la iglesia y otro dentro de la iglesia, usted está fornicando. Usted es un fornicario porque está adulterando con el mundo. Algo que me agrada más de la Biblia es que Dios no tapa tampoco el pecado de sus hijos, sino que lo expone. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia aprendamos qué está bien y qué está mal. Entonces, eso significa fornicar. Cuando estamos con Dios y no queremos dejar nuestros ídolos. Seguimos con nuestros ídolos en el corazón. Y muchas veces nos engañamos y pensamos, Dios conoce y Dios sabe que yo soy débil. Nuevamente, esto muchas veces es una muletilla. Usamos muletillas en nuestra vida cristiana cuando sabemos que Dios es Dios y Él no va a perdonar tu pecado si sigues en el mismo camino. No lo va a perdonar. Mira nomás lo que pasó con Jesucristo en la cruz. No perdonó el pecado, lo castigó en Jesús. Ahí está lo que Dios hizo. Y ahí está el pecado, lo que le costó. Un ídolo de esto puede ser la pornografía. ¿Cuántos cristianos viven como en una cárcel? Viven con cadenas, amarrados sus ojos, sus manos, sus pies a la pornografía. Viven con esto en su mente. Esto es un ídolo. Estás fornicando, estás adulterando con mujeres que no es tu mujer, con hombres que no es tu hombre. Estás dañando tu pureza que el Señor te ha dado. Pero más sin embargo venimos a la iglesia muchas veces aquí y nos sentamos y decimos, Dios conoce que no soy fuerte, soy débil. Entiendo, porque somos hombres, ¿verdad? Y somos mujeres débiles. Pero el sentido de esto es apartarnos del pecado y no seguir igual. No seguir igual. La fornicación es un ídolo. Es un ídolo terrible que muchas veces daña familia, corrompe tu mente. ¿Cuántos matrimonios se han dividido por estas cosas? Porque el hombre o la mujer vive sumido en la pornografía. Y es terrible. Es un pecado fuerte que no podemos salir. No podemos salir. Pero el Señor conoce su corazón, hermanos. Apocalipsis 2:22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor está dando una oportunidad a esta iglesia para que se arrepiente y reconsidere su pecado. Él está pendiente y le está diciendo a su iglesia, arrepiéntase. El juicio viene sobre ustedes, si ustedes no se arrepienten. Hermano, aquí la palabra cama representa la fornicación y las enseñanzas de Jezabel
con la cual habían seducido a muchos a fornicar con ellas. Tal vez no era algo literal, sino, como digo, enseñanzas espirituales, ¿verdad? Ellos estaban adorando a ídolos, comiendo cosas sacrificadas a estos demonios. Pero aquí estaban ellos. Segundo punto, 2. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Hay un problema en cada iglesia y es evidente y el Señor lo expone. Las Escrituras nos dicen que toleran las enseñanzas de Jezabel y la pregunta es ¿por qué? Si ellos estaban haciendo buenas obras, si ellos estaban caminando bien en el camino del Señor, ¿por qué ellos estaban tolerando estas enseñanzas de esta mujer? ¿Por qué? ¿Qué había detrás? Recordemos que ellos estaban viviendo en una ciudad totalmente idolátrica. ¿Sabe por qué? Porque si ellos querían trabajar, si ellos querían comer, ¿verdad? Querían comer o trabajar, debían participar de estos eventos. Ellos tenían que participar de estos eventos. Ellos estaban así, con las manos amarradas, en una ciudad no muy grande, donde todos se conocen. Tú quieres trabajar, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. Así estaban ellos. Estaban con las manos amarradas. La pregunta, ¿vale la pena sacrificar tu fe por las viandas, por la comida? Bueno, es una pregunta que muchas veces nosotros tenemos que hacer a la conciencia, ¿verdad? Yo no estoy aquí para juzgarlos a ustedes. El único que puede juzgar aquí es Dios, porque yo soy parte de ustedes también y el Señor conoce nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿vale la pena sacrificar tu fe por las viandas? Tiene que hacerse una pregunta. Tiene que contestarle al Señor. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Está bien lo que ellos hicieron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien lo que ellos hicieron? ¿Qué piensa usted? No me responde. Respóndale a su conciencia, respóndale a Dios. ¿Vale la pena sacrificar mi fe por un trabajo que me obliga a comer cosas sacrificadas a los demonios? Y ya voy a dar algunos ejemplos modernos acerca de cosas sacrificadas a los demonios, porque sabemos que el diablo es sutil. Y en nuestra época, como nosotros tenemos las Escrituras, él ya no se revela como antes, descaradamente, sino que entra sutilmente por nuestros oídos y por nuestros ojos. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser astutos. ¿Cuántos hermanos viven así con un pie en el mundo, el otro pie en la iglesia, pensando que Dios les agrada su modo de vivir? ¿Cuántos? Hermanos, si este es su modo de vivir, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios y escuche lo que dice a través de Elías. Primera de Reyes 18:21. Podemos buscar, hermano, porque es importante. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21 dice, tenemos usted puede leer en su casa todo el capítulo 18 para que entienda el contexto, pero solamente quiero leerle el versículo 21 porque es importante. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Lea el contexto de la historia y va a entender. Pero el Señor te pone a decidir. Él no te quiere que estés jugando con dos en la iglesia y en el mundo. No quiere eso. Él dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si el ídolo que tienes en tu corazón es tu Dios,
pues seguidle a Él, pero no estés jugando. La iglesia, el mundo. La iglesia, el mundo. Dios es claro. Dios es claro. Ahora quiero darle un ejemplo moderno de qué es fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque, como le dije, el diablo es muy sutil y ya no se revela como se revelaba en la antigüedad. Por ejemplo, en nuestros tiempos es común ver a cristianos participar de fiestas que muchas veces son consagradas a ídolos de la Iglesia Católica Romana. Ejemplo que yo creo que todos aquí hemos participado. La Virgen de la Merced. Tal vez usted, hermano, dice, pero yo no voy a la misa. Yo solamente voy a los juegos, voy a comer, voy a divertirme. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿A quién fue ofrecido todo esto? ¿Ah? ¿Por quién vienen todos estos juegos aquí? ¿Por quién? Por la Virgen, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas están sacrificadas a los ídolos. Entonces, lo que nosotros hacemos es participar de cosas que le pertenecen a los ídolos. La Biblia habla de fornicación. Comemos cosas sacrificadas a los ídolos. Sencillamente. Y así muchos ídolos de la Iglesia Católica y muchas fiestas de la Iglesia Católica que también tienen el mismo concepto. ¿A quién? Usted pregúntese nomás, hermanos. ¿A quién fue ofrecido todas estas cosas de la Virgen? De la Iglesia Católica. A ella. La fiesta de la Virgen de la Merced. Todos van. Por eso digo, no se engañe diciendo, yo no voy a la misa, solamente voy a comer y a disfrutar un poco la parte de afuera. Pero se hace partícipe, porque todas estas cosas son ofrecidas a este mismo ídolo. Entonces, no juegue con la fe, hermanos. Por eso le digo, el diablo es sutil. Ya no se revela de la misma manera como se revelaba antes. Segundo ejemplo, hablamos ahorita de las fiestas paganas. Por ejemplo, en que los cristianos participan, el carnaval. Ese es otro, el carnaval. Pero usted me dice, hermano, pero esto no es ofrecido a ningún ídolo. No tiene nada que ver con cosas religiosas, ¿verdad? Bueno, tal vez para nuestro tiempo sí. Pero esta es una fiesta muy antigua, del tiempo de Babilonia. Del tiempo de Babilonia pasa Egipto, pasa Grecia, pasa Roma. Y todas estas civilizaciones participaron de esta fiesta. Claro, con diferentes nombres. Pero todas estas fiestas que tenían el mismo propósito iban dirigidas a los propios dioses de estas civilizaciones. Por ejemplo, uno de ellos era Sacán, en Egipto a Isis, a su toro sagrado, las procesiones, sus imágenes, en embarcaciones, Grecia, a Dionisio, dios del viento, de la fertilidad, del éxtasis, Roma y sus fiestas a Saturno y a Isis. Entonces, todas estas fiestas que nosotros podemos ver aquí, ¿qué pasó con esto? Bueno, todas estas fiestas se unificaron en el tiempo de la iglesia romana. Se unificaron. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? La iglesia, es verdad, no lo creó, pero la iglesia lo canalizó ¿para qué? Ya tal vez ellos ya no adoraban ídolos, pero entonces la canaliza para que así puedan llegar a los últimos días antes de la Cuaresma. ¿Han visto los católicos romanos cómo después de su desenfreno de todos los 3 días de carnaval llegan a la iglesia y le ponen una cruz aquí? Muchas veces es por negocio solamente. Y dése cuenta lo que ha pasado en estos 2 últimos carnavales en Santa Elena. Ustedes pudieron ver la noticia, lo que pasó en Santa Elena. ¿Qué pasó? Desenfreno total, mujeres desnudas, en media calle. Un desenfreno total.
Solo mire lo que pasa en el carnaval más grande del mundo, Brasil. Estos 2 años que pasaron, ¿qué hicieron ellos? A Cristo siendo vencido por Satanás, ofreciendo todas estas cosas a los demonios. Y lo peor de esto es que hay muchos cristianos que participan de esto, sin saberlo. Cualquier fiesta en la que usted participe, usted tiene que preguntarse cuál es el trasfondo histórico. Porque recordemos, solamente hay 2 caminos, ¿verdad? El camino de Dios y el camino de Satanás. Entonces, lo que hay en este mundo es totalmente corrompido. Entonces, tengamos totalmente cuidado, hermanos. Segunda fiesta, San Valentín. No Valentín, sino San Valentín. ¿Verdad? Solamente averigüe y dése cuenta a quién han sido ofrecidas todas estas fiestas. San Valentín. Usted sabe lo que pasa en esta fiesta. También con su origen pagano. Es un desenfreno de la corrupción y la fornicación. ¿Verdad? San Valentín. Pero también los cristianos participan en estas actividades. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Miren lo que Pablo dice. Yo no soy extremista. Busquemos lo que Pablo dice. Busquemos 1 Corintios 10, versículo 20 al 23. Él dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pablo es claro, mis hermanos. Él dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes de estas cosas, porque son ofrecidas a los demonios. No quiero. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, estos son los 3 ejemplos, pero hay muchos más en las Biblias y fuera de la Biblia que nosotros podemos ver. Pregúntese. Escuchamos la lucha de esta iglesia, que era tolerar estas enseñanzas, y dañaban la pureza del Evangelio. Lo inmundo y lo santo se habían mezclado. Y el Señor no iba a tolerar estas cosas y lanza una fuerte advertencia a la iglesia. Apocalipsis 2, 21, 23 dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y daré a cada uno según vuestras obras. Nuevamente el Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. Están empedernidos. Nosotros escuchamos a veces la típica muletilla de las personas de afuera que dicen, ya me voy a arrepentir. Sí, pero ya me voy a arrepentir de mi pecado. Después sucede algo en su vida y dice, ay, que Dios sí es malo. Le meten la culpa a Dios. Pero Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado un sermón aquí o fuera de la iglesia, en otras iglesias? Muchas veces. Muchas veces. Pero hay un cambio en la vida. Seguimos prácticamente iguales, ¿verdad? Entonces el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. Siguen igual. También dice, y a sus hijos heriré de muerte, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Eso es lo que quieren? Yo creo que no, ¿verdad? No. No queremos el juicio de Dios.
No queremos el juicio de Dios, queremos la misericordia. Por eso Él viene a esta iglesia y le dice, porque yo soy, dice Jesús, el que escudriña la mente. Escuche, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nada le es oculto al Señor. Todo está revelado ante sus ojos. ¿Usted piensa que Jesús no sabía lo que estaba pasando en esta iglesia de Asia? Él sabía todo. Y ahora pregúntese internamente, ¿usted piensa que Jesús no sabe lo que nosotros hacemos en secreto? ¿Usted piensa que cuando nosotros cometemos un pecado, el Señor no lo sabe? Una vez yo estando hablando con un amigo, decía que él se quería ir a otro país para vivir una vida deliberada, libre, porque allá nadie lo conocía. Pero yo le digo, pero dime dónde no está Dios. Dios está en todos lados, ¿verdad? Entonces tal vez podemos ocultar nuestro pecado a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra mamá. Pero el pecado que usted ha hecho no se lo puede ocultar a Dios. Su pecado está abierto ante Dios. Nuevamente Él dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y esto, para aquellos que no son convertidos o que están viviendo una vida de pecado, es terrible. Acuérdense de los ojos de llama del Señor. ¿Qué es lo que provoca el fuego? El fuego purifica para aquellos que se arrepienten, pero el fuego va a consumir. Y eso significa que el Señor, como fue justo en aquel día, usted va a ser consumido. Entonces, por eso el Señor le habla a su iglesia y le dice que se arrepientan. Se arrepientan. Pero para aquellos que viven una vida piadosa, una vida temerosa al Señor, es de gran bendición, porque el Señor conoce tus obras, conoce tu arduo trabajo, conoce tu paciencia, conoce tu padecimiento. Entonces es un gran consuelo para la iglesia saber esto. Es un gran consuelo para aquellos que esperan al Señor, que están esperando al Señor con ansia, y aquellos que dicen al Señor, ven, ven, no retardes tu venida. Para aquellos es una bendición. Hermanos, el espíritu de Jezabel ya está en muchas iglesias y nosotros ya podemos ver su influencia. Solamente tengo un ejemplo. Ustedes han visto que en muchas iglesias han notado que hay pastoras, ¿verdad? Hay pastoras. Hay muchas pastoras. Y la pregunta es ¿por qué? Hay mujeres que toman un título o un oficio que no le corresponde. ¿Por qué? Bueno, ellas dicen que Dios le ha hablado personalmente y audiblemente y que se han tomado una tacita de café con el Señor y el Dios de los cielos le ha dado ese oficio. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellas dicen. Pero la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2, 12, 14, porque no permito a la mujer que enseñe, ni ejerce dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Creo que las mujeres de aquí saben de lo que se trata, ¿verdad? No está diciendo que ustedes no pueden enseñar a los niños, a sus hijos, escuela dominical, club de adolescentes, no. Pero en cuanto al oficio, ¿a quién Dios ha llamado? Pero ellas dicen, no, Dios me llamó para eso. Entonces, hermanos, no es un llamado genuino, es un engaño. Son mujeres rebeldes buscando sus propios beneficios. Y la pregunta es, ¿qué bendición puede traer a una iglesia una mujer que no se sujeta a la palabra de Dios? Es una mujer rebelde, una mujer totalmente rebelde. Una vez le hice una pregunta a una pastora acerca de este tema. Yo le pregunté, ¿por qué usted es pastora? Y ella me dice, bueno, porque Dios me dio el oficio.
Pero yo le digo, pero Pablo dice que él no quiere que la mujer enseñe. No, Pablo es un machista. Es un machista. Eso es lo que dicen las mujeres en cuanto a la palabra de Dios, que Pablo es machista. Entonces tenemos que tener cuidado, porque este es un espíritu, el espíritu de Jezabel que opera sobre esta mujer, una mujer rebelde, una mujer que no se somete a los designios de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Esta mujer era muy poderosa y sus enseñanzas han llegado hasta nuestro día. Estas enseñanzas el Señor las describe como las profundidades de Satanás. ¿Y por qué llamarla de esta manera? Porque son diabólicas. No importa lo que usted y yo pensemos, hermanos. No importa. Tal vez usted está pensando, el hermano se equivoca. Pero no, yo no me equivoco. Es lo que la palabra de Dios dice. Y quiero terminar este sermón con las palabras del apóstol Pablo. Quiero terminar. Vamos a buscar 1 Corintios 6, 15 al 20. Vamos a buscar ya, y con esta termino. Primera de Corintios 6, 15 al 20. Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Y ustedes saben cuál es el precio. Entonces, hermanos, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No profane su cuerpo con los ídolos de este mundo. Así de serio es lo que Pablo nos dice. El templo, nuestro cuerpo, es donde el Espíritu de Dios mora, en su cuerpo, en mi cuerpo. Por eso él dice, huid de las fornicaciones. Huid de las fornicaciones, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. También queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestra vida. Señor, es usted el que conoce los secretos más profundos del hombre. Y realmente, Señor, no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque tú sabes qué hay en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Usted sabe, Señor, el pecado de cada uno de nosotros. Sabe lo que hacemos. Muchas veces no tenemos fuerzas para seguir y sucumbimos, Señor, ante las cosas del mundo. A veces estamos como Pablo, que queremos dejar las cosas de este mundo, pero no podemos y sucumbimos. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo. Señor, danos espíritu fuerte. Fortalece, Señor, nuestro espíritu para caminar en tus caminos sinceramente.
Te rogamos, Señor, que tu palabra poderosa cambie nuestro corazón y nuestra mente y nos apartemos de los ídolos muertos de este mundo, Señor. Te agradezco por este tiempo, Señor. Perdóname mis fallas y mis falencias y ayúdame, Señor, a poder compartir tu palabra conforme a tu voluntad. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que sea usted, Señor, transformando la vida de cada uno de ellos para su gloria y que entendamos, Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos fornicar con él, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a llamar al grupo de música. Llamamos al grupo de música. Vamos a buscar en la página 57